aquí como más bajitos, como más al lado. Bueno, buenas tardes a todos, o sí, buenas tardes. Sí, aquí son tardes también, allí en Argentina todavía más tardes. Eh, bueno, pues ya creo que nos hemos visto, no creo que hagan falta presentaciones. Bueno, en su día hicimos como una pequeña presentación sobre cómo hacer investigación en la ciencia conductual contextual. En ese momento, pues casi que quedé emplazado en mostrarles al menos un boceto de las herramientas que tenemos para investigar, aunque no tengamos un laboratorio, aunque no tengamos, que incluso aunque seamos solamente clínicos, no investigadores de sí, pero bueno, pues los diseños experimentales de caso único, los diseños de n igual a uno, pues son una herramienta que podemos utilizar. Claramente que es muy barata, no tiene un coste económico habitualmente, que podemos utilizar en nuestra propia clínica, que incluso es sano utilizarlo aunque no tengamos, digamos, tanto interés en la investigación, pero es sano en la medida en que nos permite también ir midiendo qué impacto tienen nuestras intervenciones en los pacientes. Y bueno, pues como herramienta de investigación, pues es ideal para muchos contextos, ¿no? Y quizás, pues en su día estuvimos hablando de las dificultades que se pueda tener en general en Latinoamérica y más específicamente en Argentina en cuanto a obtener presupuesto para hacer investigación. Y bueno, esta es una opción de investigación que realmente, pues en muchos centros se podría implantar o, bueno, uno puede llevar a cabo sin necesidad de muchos medios técnicos ni económicos. Entonces, bueno, vamos a empezar por esto. Vamos a ver qué son los diseños experimentales de caso único. Bueno, voy a poner aquí el puntero, que seguramente lo voy a necesitar. Y bueno, pues a ver, siempre, a ver, nosotros desarrollamos perdón, desarrollamos intervenciones para determinados problemas y una de las cuestiones en psicología clínica es saber si las intervenciones son eficaces o no, ¿verdad? Y de hecho, pues ahí está el tema de los tratamientos empíricamente validados. En psicología clínica probablemente lo más habitual son los diseños de grupos. Eh, Sin embargo, los diseños de grupos, como veremos, no son tan fáciles de implementar en un laboratorio o en un contexto clínico donde no hay pues, medios económicos para llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, ¿en qué consisten estos diseños? Básicamente reclutamos tantos participantes como sea posible, cuanto más mejor. Asignamos aleatoriamente o casi aleatoriamente a los participantes a las condiciones experimentales. Normalmente tenemos una condición de tratamiento, una condición control o distintos tratamientos. Bueno, medimos una variable dependiente, es decir, probablemente o unas pocas variables dependientes, sintomatología o evitación experiencial, etcétera, en cada participante, pero las medimos solamente en unas cuantas ocasiones. Muchas veces, incluso solamente 2 veces, en el pretratamiento, antes de que empiece la intervención, y en el posttratamiento. Podemos medir más veces, pero pues lo normal es que sean pocas, ¿no? Un seguimiento a los 3 meses, otro seguimiento a los 6 meses, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues como vemos si efectivamente la terapia fue eficaz, pues usamos normalmente medida de tendencia central, la media, la varianza o la desviación típica y agregamos los datos de cada sujeto en cada variable dependiente. Y bueno, miramos si pues, el tratamiento tuvo un efecto estadísticamente significativo. Bien, utilizamos habitualmente los test de hipótesis, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuáles son algunas de las limitaciones de los diseños de grupo? Aparte de lo que decía, de que bueno, es mucho más caro, no es tan fácil reclutar, no sé, a 100 personas y a 50 aplicarles un tratamiento, a las otras 50 otro tratamiento. Eso necesitas probablemente una secretaria que lleve contacto con todos, el agendamiento, cuantas más sesiones tenga la intervención, pues imaginaos, si tengo que tratar a 50 personas y tengo un protocolo de 8 sesiones, pues bueno, voy a tener que hacer 50 por 8, 400 sesiones, ¿no? Eso pues no me va a valer solamente con un terapeuta, ni siquiera con dos ni con tres. Voy a tener que reclutar incluso terapeutas para hacer todo esto, ¿no? Em, hay veces en las que los problemas, como después le mostraré un ejemplo, no son muy frecuentes. Entonces, bueno, si yo tengo que reclutar participantes que tienen un problema muy, muy poco frecuente, un grupo grande y aleatorizarlos, pues lo que voy a encontrar es que difícilmente voy a poder llevar a cabo el estudio, ¿no?
Otra de los problemas o limitaciones que suelen tener los diseños de grupo es que nos fijamos en el participante promedio y muchas veces olvidamos los datos de variabilidad. Es decir, decimos, bueno, pues no sé, ATRO, la activación conductual es eficaz para la depresión. Bueno, pues, es eficaz para todo el mundo por igual. Claro, cuando miramos los datos promedio, pues sí, parece que tiene eficacia, pero probablemente haya personas que los que tienen un efecto muy grande, otras que tienen un efecto muy pequeño, incluso puede ser que haya personas que tienen un deterioro, ¿no? Bueno, pues ese trato del participante promedio muchas veces nos impide ver bueno, pues el ideográfico, lo que es particular y poder ver cuáles son las variables moderadoras y los procesos de cambio de la intervención, ¿no? Y muchas veces, desgraciadamente, prevalece la significación estadística versus la significación clínica, de tal manera que yo puedo tener intervenciones que, que no tengan mucho efecto, pero como tengo un diseño de grupo con muchísimos participantes, pues esa pequeña diferencia que tiene, que provoca la intervención, es estadísticamente significativa, pero no lo es del punto de vista clínico. Es decir, la mayor parte de los participantes no tienen un cambio que sea relevante desde el punto de vista clínico, aunque sí, estadísticamente, pues está ocurriendo algo, ¿no? Bueno, la otra manera de investigar, que es mucho menos predominante, pero que está tomando cada vez más auge, y es una manera clásica, son los diseños experimentales de caso único. Los diseños experimentales de caso único surgen en el análisis de conducta, básicamente los estudios iniciales de Skinner, bueno, otros conductistas radicales, Silman, etcétera. Normalmente en el propio laboratorio animal, donde estudiamos a un organismo, medimos repetidas ocasiones, bueno, pues cuántas veces palanquea, por ejemplo, la rata en la caja de Skinner, y lo medimos a lo largo del tiempo. Realizamos determinado tipo de intervenciones o manipulamos algunas variables, las variables independientes, y vemos qué ocurre en las variables dependientes. En este caso, lo que hacemos es estudiar organismos de manera intensiva. Es decir, bueno, yo puedo tener solamente un organismo, una rata o una paloma típicamente, y analizo durante un tiempo, durante días, lo tengo en un contexto muy controlado y puedo ver, pues bueno, cuál es la frecuencia de palanqueo en la línea base antes de que yo empiece a reforzar el palanqueo y qué ocurre cuando empiezo a reforzar el palanqueo, ¿no? ¿Vale? No toda la investigación en animal con diseños experimentales de caso único. De hecho, normalmente la mayor parte de la investigación animal tiene que ver con diseños de grupo, pero en el análisis de conducta típicamente se ha investigado de esta manera, ¿no? Eh, bueno, pero lo mismo que señalaba que es típico en la investigación animal, pues ocurrió a partir de los años 60, 70, que muchas intervenciones en el análisis de conducta aplicado, pues se empezaron a investigar con diseños experimentales de caso único. Es decir, mido al niño cuántas rabietas, por ejemplo, presenta durante un periodo de una semana, veo que está estable, veo que está en tal nivel y bueno, introduzco la intervención y veo qué ocurre. Bueno, vamos a ver ejemplos de esto más adelante. ¿Cuáles son las ventajas que pueden tener que tienen los diseños experimentales de caso único? Pues en primer lugar, trabajamos con un único o con un número reducido de sujetos, de tal manera que la investigación es mucho más barata, mucho más económica, mucho más factible. No necesitamos múltiples personas en muchas ocasiones, no necesitamos muchos terapeutas porque no vamos a trabajar con tantos sujetos. Eh, bueno, lo que vamos a hacer es analizar qué ocurre con un paciente, con un participante, de manera intensiva a lo largo del tiempo, de tal manera que eso nos va a obligar a ver cuál es la significación clínica del cambio que se produce. Es decir, bueno, pues podemos ver incluso cambios que son pequeñitos, pero en la medida en que estoy centrándome en cada sujeto por separado, pues voy necesariamente a fijarme en cuál es la significación clínica de la intervención. Además, resolvemos algunos problemas éticos, como pasa tener un grupo control. Es decir, en este caso, pues todos los participantes van a recibir la intervención, o normalmente todos reciben la intervención, solo que lo hacen después de X tiempo en línea de base, ¿no? Pero todo el mundo va a recibir la intervención. Eso es una ventaja. Bueno, decía que es menos costosa, es muy flexible, como verán luego, existen múltiples diseños. Eh, es posible que sea el único procedimiento cuando el problema que se trata es muy poco frecuente, como decía antes, y de hecho, pues una de las ventajas muy grandes
es que posibilita la investigación a los propios clínicos, ¿no? Es decir, personas que no están en una universidad o que no se dedican principalmente a la investigación, pero que con un poco de asesoramiento pues pueden llevar un poco de conocimiento de metodología, pueden llevar a cabo estudios ellos mismos, ¿no? De hecho, digamos que en el análisis de conducta aplicado, y, bueno, y la ciencia conductual contextual, pues sigue básicamente este modelo, o trata de promoverlo con algunos artículos en la Journal of Contextual Behavioral Science. Bueno, pues se habla del modelo de Boulder, que es una conferencia que se hizo, creo que en los años 60, en la que se habla del ideal del científico practicante. Es decir, los propios clínicos pueden cumplir tres roles principales. Se habla, uno, de consumidor de nuevas investigaciones, de tal manera que su práctica esté basada en la evidencia, lo que se ha mostrado que es eficaz para un problema determinado, pero también deben ser evaluadores empíricos de su propia práctica clínica, es decir, deben medir de alguna manera sistemática qué es lo que está ocurriendo con sus pacientes para saber si está yendo mejor o peor. Y además pueden ser productores, y es deseable que sean productores de investigación a través de su propia práctica clínica. Es decir, en la medida en que los clínicos puedan medir el efecto de sus intervenciones, pueden empezar bueno, a agrupar hacer pequeños grupos de pacientes con características determinadas, aplicarles una intervención, poner una metodología de diseño de caso único, como ahora después veremos, y poder eso finalmente incluso publicarlo y que pueda afectar a la evidencia empírica que se conoce, ¿no? ¿Vale? De hecho, pues este tipo de metodología es fácilmente, o, bueno, quizás no tan fácilmente, pero es muy factible poder introducirlo en un centro de psicología clínica o donde trabajen varios psicólogos clínicos, en la consulta privada de una persona o en un pequeño laboratorio de universidad, ¿no? Bueno, vamos a ver, para que no estemos hablando en abstracto, vamos a ver un par de ejemplos de diseño experimental de caso único antes de que nos vayamos a las características principales, que será un poquito más abstracta la cosa. Te lo voy a poner un ejemplo, que es un estudio que hicimos hace mucho tiempo, nunca terminamos publicando, o sea, está por ahí, pero bueno, pues algún día lo publicaremos. Y bueno, básicamente lo que tratamos de hacer es analizar el efecto de intervenciones completas. Cuando digo completas, como intervenciones un poco más largas de lo que habíamos hecho hasta entonces, que eran intervenciones muy breves. Bueno, intervenciones completas de arte en la mejora del rendimiento de ajedrecistas, algunos con problemas psicológicos, otros sin problemas psicológicos, ¿vale? Le pongo este caso porque además es bastante singular, por varias razones que van a ver, ¿no? En este caso, pues hay una singularidad, y es que en ajedrez todos los ajedrecistas son medidos con una puntuación que es matemática, se deriva matemáticamente, que es una puntuación objetiva, y además hay base de datos donde tú ves los resultados de cada persona a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, que tú puedes poner incluso una persona control de tu paciente. De tal manera que puedes, en este caso lo que hicimos fue asignar una persona como control que tuviera el mismo sexo, la misma edad, el mismo nivel de juego, de acuerdo a las puntuaciones, jugaran en la misma zona geográfica, la misma frecuencia de partidas o de torneos, etcétera, ¿no? De tal manera que no solamente puedo tener una persona a la que mido y a la que intervengo, sino que incluso puedo poner participantes como control. En este caso los participantes ni siquiera sabían, no teníamos que contactar con ellos porque simplemente lo que hacíamos era seguir el rendimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, en este caso teníamos tres ajedrecistas, uno con TOC, un niño con ansiedad, con problemas de ansiedad y otro sin problemas clínicos aparentes, ¿vale? Solamente les voy a mostrar esta figura. ¿Por qué digo que es singular este estudio? Bueno, por las condiciones en las que se produce, que a veces, y además me gusta mostrarlo porque a veces las personas pierden de vista que pueden generar líneas de base muy, muy largas, muy objetivas y sin embargo la perdemos de vista, ¿no? Fíjense que aquí pues tenemos una línea de base, bueno, les muestro que son las gráficas. La gráfica básicamente te está mostrando el rendimiento que tuvo el participante en un torneo, de qué punto es el rendimiento en un torneo particular. Esto es una línea base básicamente de 4 o 5 años de torneos por parte de la persona. Cuanto más arriba, pues mejor le ha ido en el torneo, cuanto más abajo, peor, ¿vale? Entonces, si se fijan, pues esta parte, hasta que llega a la línea discontinua, pues es lo que ha ido jugando en los últimos años. Bueno, pues la persona varía mucho, la verdad. Eso es lo más común. Es decir, aquí la variabilidad entre ejercicios suele ser muy, muy alta, pero no es un problema en la medida en que, bueno, pues es que
eso es lo que hay, eso es la naturaleza de este deporte, ¿no? Bueno, y cuando introducimos la intervención, pues ¿qué ocurrió, no? Realizamos la intervención y pues lo que encontramos fue que el participante también mostró variabilidad, mucha menos variabilidad, pero si el promedio de las puntuaciones estaba por aquí inicialmente, pues después está más o menos por aquí. Es decir, tuvo un incremento bastante notable para lo que significan estos puntos en ajedrez, ¿no? En cambio, el sujeto control pues tenía también mucha variabilidad, muestra como una pequeña tendencia a mejorar a lo largo del tiempo. Sin embargo, cuando nosotros introducimos el tratamiento con nuestro participante, pues lo que ocurre es que básicamente incluso parece como que empeora un poco. Y bueno, tiene un torneo muy bueno, pero tiene otros malos y bueno, parece que más o menos está en el nivel de antes, ¿no? Es decir, eh, aparentemente pues la intervención en nuestro participante que tenía trastorno obsesivo compulsivo pues fue eficaz no solamente para el trastorno obsesivo compulsivo, sino que también mejoró de manera muy importante sus puntuaciones en ajedrez. ¿Vale? Ya digo, hay veces que los clínicos tenemos a nuestra disposición datos objetivos incluso tomados previamente. Por ejemplo, imagínense que trabajan en, no sé, con diabéticos, por ejemplo. O sea, tienen todos los días, y la persona o el centro médico tiene todos los días controlados el nivel de glucosa en condiciones controladas, etcétera, ¿no? Y tienes datos de los últimos meses. Bueno, esos datos ya no los tienes que recoger, solamente tienes que recopilarlos y graficarlos. Y cuando llega la intervención, pues puedo seguir midiendo, porque de hecho se están midiendo el nivel de glucosa y ver si hubo un cambio o no hubo un cambio, ¿no? Es decir, hay contextos donde esto ocurre y, claro, esos contextos son geniales para poder llevar a cabo diseño de caso único. Bueno, les voy a mostrar otro estudio. En este caso, trata de ver la eficacia. Creo que es el primer estudio que se hace de ACT con TOC. Se hace con un diseño de línea base múltiple entre participantes. Luego veremos qué es eso. 4 participantes, una intervención de 8 sesiones y la principal variable dependiente es el registro de los pacientes de la frecuencia de sus compulsiones. Es decir, tienen ahí como un dispositivo para ir midiendo cuántas veces hacen compulsiones a lo largo del día. Y bueno, aquí en este caso tengo 4 participantes. Fíjense que el primer participante, bueno, su compulsión era de comprobación, se hace una semana prácticamente de línea de base, se introduce la intervención, el participante empieza a mejorar de manera considerable y esta característica que luego veremos con más detenimiento del diseño de línea de base múltiple entre participantes es que tenemos diversos participantes, pero no todos reciben la intervención a la par. Es decir, lo hacen de manera escalonada para que precisamente, digamos, aquí este participante y este están haciendo el control del primero, porque aquí ya están recibiendo intervención, pero estos están todavía en línea de base, es decir, todavía están solamente midiendo antes de la intervención. Se introduce la intervención y baja considerablemente el problema. Igual el sujeto 3 y el sujeto 4 están haciendo el control, ¿sí? Bueno, después de un tiempo se introduce la intervención con el 3, también tiene efecto, y el sujeto 4 en este caso está haciendo el control del tercero, ¿vale? El sujeto 4 tiene una línea base más o menos estable, se introduce la intervención y de nuevo pues la terapia tiene un efecto importante. ¿Ok? Bueno, eso es cómo aparentan ser los diseños experimentales de caso único, ¿vale? Vamos a ver entonces cuáles son las características fundamentales y así ya no lo veremos de manera tan abstracta. Bueno, la primera, vamos a ver rápidamente estas características. Primero, las medidas repetidas, hay una unidad de medida siempre, hay una secuencia de fases, como ya han visto, pues por lo menos debe haber 2 fases. Esas fases van a tener una amplitud determinada. Bueno, debemos encontrar alguna manera en que se repliquen los efectos. Eh, Vamos a analizar la variabilidad de la conducta a lo largo de las fases y hay un razonamiento lógico de inferencia que funciona en todos los diseños de este tipo. Bueno, empecemos con las medidas repetidas. Las medidas repetidas son básicamente la característica central de los diseños de n igual a 1. Es decir, lo que hacemos, a diferencia del diseño de grupo, donde medimos unas pocas veces a un grupo muy amplio de sujetos, aquí lo que hacemos es trabajar con muy pocos sujetos, incluso con un solo sujeto, pero medir de manera intensiva, de medir muchas más veces. Y además, particularmente, medimos antes de que se produzca la intervención. Es decir, generamos un periodo de línea base que al contrario de lo que suele ocurrir con los diseños de grupo, pues que solamente medimos una vez antes del tratamiento, aquí no, aquí vamos a medir en distintas ocasiones para saber hasta qué punto es estable el problema o la conducta antes de que intervengamos. ¿Vale? Bueno,
De hecho, una recomendación que hace Hayes en un artículo clásico del año 81 sobre diseños de caso único es, bueno, en la clínica uno esto lo puede hacer, casi con cada paciente. Basta con que desde el primer contacto, sabiendo rápidamente cuál es el problema fundamental, pues se empiezan a tomar medidas. Medidas que puedan ser autorregistros diarios, pequeños cuestionarios diarios que se pueden hacer. Luego podemos hablar de cómo la tecnología puede ayudar a esto. Bueno, y hacerlo desde que tienen la primera toma de contacto con uno hasta que se empieza la intervención. Es decir, bueno, si voy a hacer una sesión de evaluación o dos sesiones de evaluación, pues durante ese tiempo puedo tener 15 días donde se produce una línea base, veo hasta qué punto está estable y luego pues intervengo y veo qué está ocurriendo, ¿vale? Esas medidas deben ser lo más prácticas posibles, ¿ok? De tal manera que, bueno, tampoco produzcan mucho cansancio en los pacientes, etcétera. Y en ese sentido, pues Hayes lo que señala es que mejor recoger datos de mediana calidad que no recoger nada. Es decir, a veces lo que uno encuentra en los clínicos, incluso en los investigadores, es como que se quieren pegar un tiro en el pie. Es decir, es que, claro, no voy a poder tomar, no tengo a un observador. Claro, un adulto, si estoy trabajando con un adulto, es muy difícil encontrar una persona que observe al adulto. Básicamente porque la cuestión ética es complicada y además la cuestión de la variabilidad de contextos en los que se mueve el adulto, ¿no? Y entonces no puedo tomar medidas objetivas. Entonces serían solamente autorregistros, pero los autorregistros tienen problemas. Bueno, pues los autorregistros tienen problemas, pero es mejor medir con autorregistros que no medir nada. Ah, o también puedo medir con cuestionarios. Sí, los cuestionarios también tienen sus problemas. No hay ninguna medida que sea perfecta, sí, pero más vale que midas de alguna manera que no midas, ¿no? Es decir, no vamos a encontrar el diseño perfecto y la medición perfecta, pero siempre será mejor medir que no medir nada, ¿no? ¿Vale? Entonces eso es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Y además el uso del diseño de caso único en la práctica clínica, pues verán que no es lo mismo que en la investigación experimental. Es decir, pues vamos a tener que soportar cosas que en la investigación animal no las soportaríamos, pero es que no hay otra manera de hacer las cosas en el ámbito clínico. ¿Ok? Bueno, esas medidas repetidas, ¿para qué medimos de manera repetida? Pues queremos ver básicamente a lo largo de las fases cuáles son los patrones de variación, si hay tendencias ascendentes o de mejora, o descendentes o de empeoramiento, ¿sí? Cuál es la variabilidad de la conducta en el largo del tiempo. Hay veces que quizá el efecto de la intervención sea reducir la variabilidad de la conducta. Por ejemplo, en la gráfica que vimos antes del ajedrecista, pues una de las cosas que ocurrió es que la variabilidad del rendimiento disminuyó mucho, de tal manera que la persona no tenía ya torneos malos, sino que todos eran o dentro de su nivel o para arriba, ¿no? Bueno, hay veces que el objetivo puede ser ese también. Bueno, hemos visto las medidas repetidas, la unidad de medida. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno es cómo vamos a medir cuantitativamente, es decir, vamos a ir obteniendo un dato o una serie de datos por cada intervalo de tiempo. Y precisamente ese intervalo de tiempo tenemos que fijarlo previamente. Pueden ser las sesiones, pueden ser minutos, en el caso de niños con rabietas, por ejemplo, horas, semanas, días, meses lo que venga al caso, o sea, lo que sea pertinente para cada caso. ¿Okay? Bueno, vamos a tener una secuencia de fases. Normalmente empezamos con una fase que es de línea base, pero luego podemos introducir más de dos fases, que es lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, durante esas fases la observación debe hacerse bajo las mismas condiciones. De hecho, si yo cambio las condiciones de observación, pues eso me va a tener que, o sea, me va a obligar a hacer un cambio de fase, ¿no? Es decir, pues yo debería marcar eso, ¿no? Em, vale. Lo importante, digamos que para explicar lo siguiente, es importante que la variabilidad esté relativamente controlada, pero esto muchas veces tengan cuidado porque los libros de diseño experimental de caso único muchas veces se guían fundamentalmente de la investigación en niños y de la investigación animal, ¿no? Y muchas veces en adultos pues no podemos hacer eso, es decir, hay determinados problemas que generan mucha variabilidad y no podemos hacer nada especial nosotros para reducir esa variabilidad, ¿vale? En ese sentido, pues no se preocupen tanto por la variabilidad va a ser un problema si la variabilidad no nos permite ver cambios de fase a otra fase, ¿no? Pero a veces, pues los adultos vivimos en contextos variables, los síntomas, por ejemplo, pueden variar de una semana a otra, puede ser que llegan vacaciones, puede ser que llega
un pico de trabajo, hay exámenes, bueno, pues esto siempre es variable. No es lo mismo que la ratita en la caja de Skinner, que básicamente los días por ella pues pasan sin mayor trascendencia, ¿no? Pero los seres humanos no estamos en una caja de Skinner, afortunadamente. Bueno, las fases van a tener una amplitud determinada. ¿Cuánta amplitud? Bueno, pues cuanta mayor, mejor. Es decir, ¿por qué viene definida la amplitud? Por el número de observaciones. De tal manera que mínimo deberíamos tener 3 observaciones. ¿Por qué mínimo 3? Porque si yo necesito ver si hay una tendencia en los datos, pues lo mínimo que necesito son 3. Con uno, obviamente, yo no puedo ver una tendencia. Si hay 2 y hay un cambio, por ejemplo, de puntuación de 20 a 25, pues ya estoy viendo una tendencia ascendente, pero claro, con 2 puntos, ¿qué fiabilidad tiene eso? Pues prácticamente nula, ¿no? Por no decir que nula. Entonces, mínimo 3 observaciones, sin embargo, las guías actuales para el diseño de este tipo de experimentos, pues marcan que al menos 5 observaciones. ¿Okay? Bueno, eso también depende de otros muchos factores. Por ejemplo, de cada cuánto se hacen las observaciones. Imagínense que yo mido una vez cada semana. Nosotros en muchos estudios lo hacemos así y medimos con cuestionarios, ¿no? Eso tiene algunas ventajas y también tiene otros inconvenientes. Es decir, yo voy a medir cada semana, pues si yo tengo que hacer 10 semanas de línea base, pues entonces la persona va a tener que estar esperando a recibir el tratamiento 2 meses y medio. Eso va a ser también, eso va a ser ya demasiado. Y por cuestiones éticas quizá tampoco lo podamos hacer. Es decir, bueno, pues si estoy haciendo mediciones semanales, pues quizá con que haga 5 mediciones, pues es más que suficiente. Porque además las mediciones representan semanas, no representan minutos, no representan días, ¿sí? Sino que, bueno, es un estimado del total de lo que ha ocurrido en la semana, de tal manera que lo que estoy haciendo es recibir información durante más de un mes sobre qué está pasando con la persona, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, una persona que le estoy midiendo día a día, pues a lo mejor 5 observaciones son muy poco, porque en el fondo, pues bueno, esos 5 días, ¿hasta qué punto son representativos de los días normales? Si no lo fueran, pues estoy incurriendo en un problema metodológico. Imagínense, pero me voy todavía peor, imagínense que yo tengo una aplicación de teléfono móvil, de celular, y puedo medir todos los días 5 veces. Pero puedo pedir el estado de ánimo a la persona en distintos momentos del día, de manera más o menos aleatoria, la persona responde y mide 5 veces al día. Bueno, pues si mido 5 veces al día, dirían, bueno, pues ya está, con un día de línea base me basta. Pero claro, un día de línea base estamos peor que antes. Es decir, ¿hasta qué punto ese día es representativo? Si ese día te tocó la lotería, pues o ese día tuviste un examen muy difícil, probablemente no es representativo de nada, ¿no? Entonces, en ese caso, entonces, ¿cuántos? Bueno, pues entonces, no sé, igual una semana, 2 semanas, que entonces vas a tener muchos datos. Bueno, genial, cuantos más datos tengas, mejor, ¿sí? Y si yo mido 5 por 14, bueno, pues 5 por 14, si no me equivoco, son 70. Bueno, 70 datos de línea base son muchos datos. Yo voy a poder llegar a inferencias bastante buenas, muy precisas de lo que va a pasar después de la intervención, de lo que pasó después de la intervención. ¿Okay? Es decir, esto tengan en cuenta que el mínimo de observaciones debe ser 3 o 5, pero que esto depende de muchas cosas, ¿sí? Entonces, no es lo mismo medir con una frecuencia semanal que medir diariamente, que cada hora, etcétera, ¿no? Lo que debemos perseguir, más que fijarnos quizá en los 3 o 5 observaciones, lo que debemos perseguir, insisto, es que la línea base sea representativa de la conducta habitual del sujeto, ¿sí? Porque si no, pues no tiene sentido la línea base, simplemente lo estamos haciendo por seguir una regla, ¿no? Bueno, nosotros vamos a medir una línea base, como decíamos, vamos a ver el efecto que tiene la intervención, pero muchas veces trabajamos con un sujeto, con un número pequeño de sujetos. En ese sentido, la replicación, como se ha enfatizado siempre en el análisis de conducta, pues es la clave para el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y tenemos 2 niveles de replicación. Replicación intrasujeto, como veremos luego, que podemos aplicar la misma intervención al mismo sujeto en diferentes puntos temporales y ver si efectivamente cada vez que yo introduzco la intervención, pues el sujeto cambia. Sí, eso le da mucha más consistencia, mucha más validez interna al experimento, al estudio, porque estoy replicando el mismo efecto en el mismo sujeto, ¿sí? Pero muchas veces eso no es tan fácil de hacer, como veremos, y lo que hacemos es replicar a través de sujetos. Es decir, cogemos 2 o más sujetos, acuérdense del estudio de Tuohy, teníamos 4 sujetos, cada uno tenía características, pero también había cierta variabilidad dentro de ellos,
y vemos si se replica el efecto de la intervención a través de los sujetos, ¿no? Eso nos va a fortalecer la validez externa, es decir, pues, con qué tanta confianza yo puedo extender los resultados de mi estudio a la población general que tenga esas dificultades. Bueno, otro punto que tenemos que estimar es la variabilidad de la conducta. Bueno, ya les comenté esto antes, pensé que no había una diapositiva sobre esto, pero sí había. Entonces, bueno, ya les comenté que a veces la variabilidad puede ser muy grande, pero que lo importante es que no nos impida percibir el efecto del tratamiento, porque en contextos clínicos a veces no. La variabilidad es la que es, como yo decía antes, si nosotros nos hubiéramos asustado cuando hacíamos el estudio con ajedrecistas, es que hay mucha variabilidad. Vamos a intentar hacer algo para reducirla. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, pues los jugadores son así. Es decir, yo he graficado docenas de líneas de base de ajedrecistas y es que son así. ¿Qué hacemos? Pues cambian mucho. Una vez le va muy bien, otra vez le va muy mal. Bueno, y eso es lo que hay. Es decir, uno pues, no se pega un tiro en el pie, simplemente pues, hace el estudio y la variabilidad no es tan grande como para impedirte ver si hay un cambio o no. Eso es finalmente lo importante, ¿no? Obviamente que es mejor, cuanta menos variabilidad mejor, porque cuanta menos variabilidad haya, pues mucho más fácil es observar cambios, ¿no? Pero si la hay, pues bueno, tampoco se echen a llorar antes de tiempo, ¿ok? Bueno, finalmente el razonamiento lógico de inferencia. ¿Cómo llegamos a conclusiones sobre si hubo cambio o no hubo cambio? Bueno, pues simplemente proyectando la línea base, esta es básicamente la lógica. Entonces, si yo tengo aquí un sujeto que he medido en línea base durante 8 observaciones, bueno, lo que yo veo es que más o menos el participante está entre 12 y 14 puntos, más o menos está estable, no se ve que la línea, es decir, que el sujeto vaya incrementando o vaya bajando a lo largo del tiempo, y de hecho yo puedo proyectar la línea base. Es decir, bueno, si las cosas siguieran así, pues lo normal sería que estuviera por aquí. ¿Ven? ¿Sí? Pues no se aprecia que vaya ni hacia arriba ni hacia abajo. En cambio, cuando introduzco el tratamiento, ¿qué es lo que ocurre? Pues que está habiendo un cambio respecto a lo de antes, se nota claramente y de hecho, pues más o menos se estabiliza por aquí, de tal manera que el nivel predicho y el nivel que yo he observado, pues la diferencia entre ambos, pues me da la magnitud del cambio o la magnitud del efecto del tratamiento. ¿Vale? Bueno, siempre vamos a hacer ese tipo de proyección de la línea base, es decir, lo que esperamos que ocurra y lo que realmente ocurrió, ¿no? Y lo podemos hacer muchas veces visualmente, aunque también hay herramientas estadísticas. Bueno, normalmente utilizamos algún tipo de notación. La más habitual es la que propusieron Barlow y Hersen, que es llamar al periodo de línea base A y a los periodos de tratamiento, al periodo de tratamiento B. Y hay ocasiones, aunque nosotros no lo vamos a ver, donde hay más de un tratamiento. Bueno, pues si hubiera más de un tratamiento, pues C, D, E, tantos como hubiera. Hay veces incluso que los tratamientos se combinan, se pueden llegar a combinar. Por ejemplo, un psicológico con un farmacológico, ¿sí? Entonces, bueno, pues el psicológico podría ser B, el farmacológico C, y entonces la fase la llamamos BC, bueno, pues porque están los dos juntos. Bueno, bueno, un ejemplo, pues aquí tenemos un diseño típico AB, es decir, A es línea base, aquí hemos tomado 6 puntos de línea base, hemos introducido el tratamiento, se ha producido un cambio claro, ¿sí? Esta es la fase B, ¿vale? Veamos cómo evaluamos los resultados en los diseños de caso único. Pues muchas veces, y lo tradicional es hacer una evaluación visual, pero también se puede hacer una evaluación estadística. Es decir, la evaluación visual tiene la ventaja de que si los cambios son relativamente grandes, es muy fácil de ver, simplemente graficamos, vemos y si yo manejo bien qué significa cada punto de la variable dependiente, pues fácilmente puedo llegar a conclusiones. Hay veces que la evaluación visual no es tan fácil y se ve afectada por otros tipos de cuestiones matemáticas, como la autocorrelación de los datos, pero muchas veces es tremendamente utilizado, ¿no? Pero también podemos hacer evaluaciones estadísticas. De hecho, los últimos 10 años ha habido una explosión de investigación en estadística sobre los tamaños del efecto o los contrastes de hipótesis que se pueden hacer. De hecho, aunque parezca a priori contraintuitivo, la estadística para diseño de caso único es bastante más compleja habitualmente que para diseños de grupo. Porque los diseños de caso único estamos midiendo al mismo sujeto en distintas ocasiones y esos datos están autocorrelacionados, es decir, no son puntuaciones independientes, como puede ocurrir en grupos, es decir, pues un sujeto 1 es distinto del sujeto 2 y entonces los supuestos de independencia de los datos
pues se cumplen, pero en este caso no se cumplen y eso hace bueno, que haya que hacer pues algunas técnicas estadísticas son más complejas, ¿vale? Aunque ya empieza a haber algunas que son relativamente asequibles para los clínicos, de hecho las hay, e incluso técnicas que muy potentes que nos permiten entresacar tamaños del efecto, por ejemplo, como una DD-Coin, que es comparable con la DD-Coin que obtenemos, con los tamaños del efecto que obtenemos los diseños de grupo. Eso es tremendamente importante porque nos permite ver, aunque yo tenga un diseño de 4 o 5 sujetos, bueno, puedo obtener un tamaño del efecto global para todos los sujetos, de qué ha pasado con la intervención, y ese lo puedo comparar con los ensayos clínicos de grupo, lo cual está permitiendo que cada vez en los diseños experimentales de caso único le den más cabida en los metaanálisis, en las revisiones, se vean como algo que te permite estimar más o menos cuál es el tamaño del efecto de la intervención, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues podemos hacer una evaluación social, es decir, bueno, lo típico es analizar la significación clínica. Como me voy a tener que centrar en cada sujeto de manera pormenorizada, pues puedo ver, bueno, si las puntuaciones de los sujetos vuelven a puntuaciones normales, en el caso de que yo tenga medidas estandarizadas, que es una ventaja en este sentido, o la evaluación subjetiva de si hay, por ejemplo, otras personas, o personas que son cercanas al paciente, que identifican el cambio en el paciente y en la propia gráfica, ¿no? Bueno, un punto importante que decíamos antes es la generalización de los resultados, que básicamente se hace a través de replicaciones. Tenemos dos tipos de replicaciones. La replicación directa, en la cual el experimento es repetido de forma exacta. Por ejemplo, diseño de línea base múltiple, como el que vimos de Tuohy, pues eso implica una replicación directa, ¿sí? Las mismas condiciones, con sujetos muy parecidos y el mismo protocolo para adelante, que siguen el mismo punto temporal y, bueno, pues estoy replicando, ¿no? Eso me da más fuerza a la inferencia que yo hago en mi estudio, es decir, me fortalece la validez interna, ¿no? O puedo hacer una replicación sistemática, es decir, variando, como en el estudio que le mostré con ajedrecistas, como que solamente le mostré uno, pero como en el otro uno era un adulto con TOC, otro es un niño con trastorno de ansiedad, otro es una persona, un ajedrecista que no tiene un problema clínico. Bueno, en la medida en que yo voy variando de manera sistemática, pues eso fortalece la validez externa. Es decir, yo puedo llegar a conclusiones sobre la generalización de los resultados de manera mucho más clara, ¿no? Además, puedo tener otras dimensiones básicas, otras dimensiones de generalización. Hemos dicho antes los sujetos, pero también los experimentadores, son los terapeutas. Es conveniente que tengamos distintos terapeutas, aunque a veces en los diseños de caso único, como tratamos a 4, 5, 6 personas, a veces solamente tenemos un terapeuta o tenemos 2 terapeutas. Pero bueno, a lo largo de estudios similares, pues que tengamos múltiples terapeutas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos la investigación, recuerdo que el primer estudio que publicamos, bueno, pues yo fui el único terapeuta de los 11, porque todavía no teníamos formados a terapeutas cuando yo llegué a Bogotá. Pero bueno, los siguientes pues ya había 4 o 5 terapeutas, otras veces ha habido solamente un terapeuta porque una tesis de doctorado, una tesis de maestría, pero si uno ve el conjunto de estudios, pues lo que se encuentra es que los terapeutas varían, unos son doctores, otros son ya investigadores, otros son personas que están estudiando una maestría, otros son, ¿sí? Es decir, varía pues las características de los terapeutas en la edad, en la formación, en distintas cuestiones, y eso le va dando más validez, favorece la generalización de los resultados, ¿no? Bueno, de tal manera que, a ver, que aquí tenía una diapositiva sobre la validez interna. Simplemente fíjense que la validez interna es el grado de confianza que yo puedo tener de que los resultados que he obtenido se deben efectivamente a la manipulación que yo hice de la variable independiente, es decir, al efecto del tratamiento, ¿no? Y en ese sentido hay algunas variables extrañas o algunas amenazas a la validez interna que yo debería tener cuidado cuando hago un estudio de estos. La primera es la historia. La historia aquí hace mención a que, por ejemplo, ocurra algo que coincida, algo relevante para el sujeto, que coincida con comenzar el tratamiento. Imagínense que, bueno, está haciendo el sujeto un mes de línea base y justo cuando empieza la intervención resulta que lo despiden del trabajo. Pues eso es una variable extraña importante, probablemente, ¿no? Es decir, pues, a la persona no la despiden del trabajo continuamente y puede ser algo traumático. O les resulta que le toca la lotería.
Bueno, pues eso también puede ser una variable extraña que termine explicando muy buena parte del efecto supuesto que tuvo la que yo te debería hablar, aunque hay cosas que son incontrolables, lo que sí debería hacer al menos es observar y preguntar al paciente, ¿no? ¿Ha pasado algo importante la última semana? Pues no le han pedido matrimonio, cosas así, ¿no? Pues, y si se lo han pedido, pues apunten para ver hasta qué punto eso puede ser un efecto, ¿no? Puede causar un efecto. Bueno, también hay variables como la maduración, por ejemplo, cambios evolutivos. Esto afecta mucho más a los niños que a los adultos. Bueno, pues simplemente el mero paso del hecho, del mero paso del tiempo. Por ejemplo, si estuviéramos analizando un duelo, pues el propio paso del tiempo muchas veces hace que se resuelva el duelo, con lo cual empezar un estudio de esto de caso único, sin grupo control, cuando la persona hace 2 semanas que experimentó la pérdida, pues probablemente no sea muy sensato, porque lo normal es que, bueno, pues el problema vaya bajando conforme pasan las semanas, ¿no? Tocaría entonces esperar a que, bueno, hubiera un problema de duelo crónico, la persona ya llevara 6 meses, por ejemplo, y todavía sigue teniendo problemas. Bueno, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero debemos tener cuidado con esto, ¿no? Decíamos antes la inestabilidad o la variabilidad muy alta de la conducta que nos impida ver el efecto del tratamiento. Bueno, las pruebas, hay algunas veces que las pruebas pueden tener un efecto, he cambiado de observador o resulta que la prueba es sensible. Imagínense que yo paso, esto es un poco absurdo, ¿no? Pero imagínense que yo quiero medir el efecto de una intervención en la inteligencia, ¿no? Entonces, cada semana a mi niño le paso un test de inteligencia, el mismo test de inteligencia, pues va a llegar un momento en el que el paciente ya se sabe las respuestas, por ejemplo, es decir, hay un efecto de la administración de pruebas, de la instrumentación, ¿sí? Entonces, eso lo debo tener controlado. Por ejemplo, un caso donde no suele haber tanto problema, pues que yo pase la prueba de depresión de Beck cada semana, pues aparentemente no, eso no es que, sí, ya te sabes los ítems, pero bueno, es que tú no contestas sobre, no hay una respuesta correcta, simplemente reportas qué pasó en las semanas anteriores. Eso no parece que tenga mucho sesgo, ¿no? ¿Ok? Otros amenazas a la validez interna son los sesgos de selección, es decir, que yo seleccione personas o participantes que tengan mayor o menor predisposición al efecto del tratamiento, ¿sí? Entonces, bueno, pues por ejemplo, si uno dice, bueno, pues el nivel de inteligencia afecta a la psicoterapia, al efecto de la psicoterapia. Entonces, si yo tengo casi todos los sujetos que yo selecciono son superdotados, pues eso me puede afectar, ¿no? Salvo que es que yo esté precisamente investigando el efecto de tal terapia en este tipo de niños o de personas, ¿no? Pero pues debería tener, digamos, repartida la representatividad de la muestra que yo selecciono, ¿no? Y finalmente el efecto de regresión a la media, es decir, bueno, yo me encuentro con una persona que está dando puntuaciones muy altas en algo o que le ha ido muy mal durante un periodo de tiempo pequeño en algo y que bueno, pues que ese no sea su rendimiento habitual, ¿no? De tal manera que lo normal es que, bueno, en siguientes mediciones, pues el sujeto vuelva a su media habitual de rendimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues eso es algo que tenemos que tener también un poco de cuidado. Finalmente, la validez externa, como les decía, es el grado en que los resultados son generalizables a diferentes sujetos, contextos, etcétera. En este caso, pues las amenazas son la selección de participantes, como vimos también antes, es decir, cuanta más variación tengan entre los participantes, mejor, porque pues eso me va a favorecer generalizar al resto de la población. Bueno, y podría haber también como un efecto de la interacción entre la selección y el tratamiento, como vimos antes. Bueno, veamos ahora, cuando vamos graficando, digamos, cuáles son los patrones de cambio que puede haber intrafase, y luego veremos los interfaces. Entonces, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, una línea base bastante estable, hay una pequeña variación, pero no van en dirección ascendente ni descendente, hay poca variabilidad. Bien, esa es la línea base que ojalá nos salgan, que rezamos para que nos salga en los estudios, ¿sí? Pero puede ser que haya veces que no nos salga eso. Por ejemplo, la B o la C, bueno, pues empieza a haber claramente una tendencia hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Ya dependiendo de si para arriba, por ejemplo, son síntomas, si esta gráfica representa síntomas, pues para arriba es que está deteriorándose el sujeto. Si se está deteriorando, no es tan problemático. ¿Por qué? Porque cuando yo
introduzca la intervención, pues como la tendencia es a empeorar, pues si mejora, voy a poder ver un cambio, ¿sí? El problema es que hay una tendencia a mejora. Si hay una tendencia a mejorar, puede ser que incluso yo introduzca la intervención y, no sea, y sea imposible ver si hay un cambio fruto de la introducción de la intervención o no, porque esa tendencia descendente te lo impide. Por ejemplo, aquí, si yo introduzco la intervención, pues ¿qué tengo que encontrar para tener certeza de que la intervención produjo cambios? Pues prácticamente es imposible tener certeza de esto, ¿sí? Eh, la D, que es de variación cíclica, esto es bastante habitual, como estuvimos hablando, es decir, que varía bastante, pero no hay una tendencia ascendente clara, tampoco descendente, simplemente hay variabilidad. Bueno, pues esto a veces, desgraciadamente, no lo tenemos que asumir, que va a pasar así, pero lo importante es que, por ejemplo, si esto tiene que bajar, pues bueno, podría bajar las puntuaciones y se seguiría viendo. ¿Por qué? Porque la tendencia no va ni hacia arriba ni hacia abajo. Bueno, pues si ahora la gente responde, la persona responde de 20 para abajo, 20, 10, 5, etcétera, pues yo voy a ver que ha habido un cambio, a pesar de que había variabilidad en la línea base, ¿no? Bueno, sí, este es un problema, claramente, y es como que hay, digamos, incrementos y decrementos, ¿no? Entonces, esto puede ser cíclico o no, pero claro, esto difícilmente, ¿qué me fío? ¿De que esto que está bajando o de esto que está subiendo es un ciclo o no es un ciclo? Bueno, eso sí es un problema bastante serio, ¿no? Para poder llegar a inferencias válidas, ¿no? Igual que este, que está bajando y luego está subiendo, etcétera, ¿no? Esos son los casos peores, son los que hay una variabilidad de tanto subo y bajo de manera consistente, o ahí tengo tendencias a mejorar, ¿no? Cuando eso existe, lo típico es pedir que se sigan registrando hasta que llegue a que se estabilice la conducta o los síntomas o lo que sea. Pero bueno, puede ser que haya veces que es que no te dan más tiempo, ya hay que aplicar por cuestiones éticas la intervención o tienes que cerrar el estudio en X día y bueno, pues esos serán sujetos sobre los que no puedes tener mucha certeza de qué ocurrió. Bueno, también existen los patrones de cambio entre fases. Básicamente tenemos cambios de nivel o cambio de tendencia, ¿no? Bueno, con los cambios de nivel simplemente significa que, por ejemplo, si tenemos una línea base ideal como esta, pues el sujeto sigue igual, pero pues ha desplazado la línea. Entonces, ha habido un incremento de 2 a 7, bueno, 5 puntos desde que se introdujo la intervención, ¿vale? Un cambio de nivel. Este es un cambio de nivel retardado, porque el sujeto no tiene un efecto, la intervención no tiene un efecto inmediato, sino que parece que lo tiene después. Este es un cambio de nivel, pero que decae con el paso del tiempo, así parece que le va mejor, pero luego recayó. Y bueno, igual este, ¿no? Es decir, parece que tiene un efecto claro al inicio, pero igual va cayendo, ¿no? Bueno, el cambio de pendiente, en este caso, bueno, tenemos una línea base plana y aquí lo que ocurre es que, bueno, empieza a bajar. Hay una pendiente, en este caso descendente, perdón, en el sujeto, ¿no? Esta sería otra pendiente descendente, pero en este caso de morada, porque al principio estamos igual, pero empieza a bajar, ¿no? Esta es un cambio de tendencia, pero que se llega a estabilizar. Y este es un cambio de tendencia acelerado, ¿no? Y demorado, ¿no? De repente, bueno, aquí estamos igual, pero de repente empieza a cambiar drásticamente. Bueno, esto es básicamente lo que tienen que ir. Yo no creo que no es difícil si no tiene una formación matemática más o menos sensata y la ha recibido durante su época escolar. Desgraciadamente hay veces que la gente, lo de mi experiencia aquí en Colombia es que hay gente que no sabe interpretar una gráfica. Si no sabemos interpretar una gráfica, bueno, pues ahí tenemos un problema serio, ¿no? Y me toca empezar a explicar cómo son las gráficas y toda la historia, ¿no? Pero bueno, si tienen cierta base matemática, pues verán que esto no es especialmente complicado. También es verdad que estos ejemplos son muy sencillos, ¿no? En la vida real, pues las cosas son un poquito más distintas, como luego veremos, ¿no? Bueno, hemos dicho antes que tenemos medidas repetidas en los diseños de caso único. ¿Cómo medimos? Pues tenemos distintas opciones. Y dependiendo de la edad de nuestros participantes, el problema, etcétera, pues podremos echar mano de unas medidas o de otras, ¿no? Es relativamente, no
es relativamente típico utilizar medidas estandarizadas, pero no tan típico si uno se va a los libros clásicos de análisis de conducta. Ya digo que se utilizaban principalmente con niños y con niños con las medidas estandarizadas no eran tan factibles y se prefería la observación, además casi que mejor hacer una observación por parte de los padres o por parte de jueces externos. Yo puedo medir qué tan fiables son las observaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, muchas veces los que trabajamos en ciencia conductual contextual trabajamos con adultos o trabajamos con niños que son verbales y no es tan fácil eso de poner un observador y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, las medidas estandarizadas, aunque no aparecen en muchos manuales, pues sí es algo que podemos utilizar y de hecho pues nos da, sirve, o sea, tiene una ventaja, es que podemos ver, tenemos baremos, sabemos cuánto cambio es alto, es mucho o es poco, etcétera. Es decir, si yo utilizo continuamente un BDI, el inventario de presión de Beck, pues bueno, yo sé, yo tengo unos baremos determinados, sé cuánto cambio es bueno, hasta qué punto ya no tiene problema la persona, cuando todavía quedan síntomas residuales, etcétera, ¿no? Bueno, el problema de las medidas estandarizadas es que a veces pues, no tiene mucho sentido aplicarlas de manera diaria, salvo que generemos pequeñas versiones de esos cuestionarios, cosa que se puede hacer y nosotros estamos haciendo para medir diariamente y medir incluso varias veces al día, pero bueno, pues uno tiene que crear esas medidas. Si no, pues no tiene a priori un BDI, pues se aplica una vez a la semana, no tiene sentido aplicarlo cada día, ¿no? Y el otro tipo de medidas son medidas medidas objetivos, es decir, que están más ligados al objetivo de la intervención. Hay veces que no hay pruebas generadas, estandarizadas para el problema particular, o son problemas que no se han investigado tanto, y bueno, pues es mejor entonces generar nuestras propias medidas, de- ya sea de observación o de autorreporte. Si es de observación mejor, ya digo, pero hay muchos contextos donde la observación no es posible. Y entonces, bueno, se le pide un autorreporte en forma de autorregistro, de pequeño cuestionario de, no sé, por ejemplo, acciones valiosas, de conducta de activación, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver rápidamente los principales diseños de caso único y ahí cerramos para que puedan hacer preguntas y quizá lo más importante del día de hoy es que surjan ideas de, oye, yo esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer o cómo me recomiendas que lo haga, etcétera, ¿vale? Bueno, tenemos dos grandes tipos de diseños. Los diseños, primero, los diseños de reversión. Los diseños de reversión son muy bonitos, pero realmente para nosotros probablemente no nos apliquen, no podamos utilizarlos muchas veces. Pero bueno, les voy a mostrar rápidamente por ello. Entonces, ¿qué hacemos? Combinamos varias fases de línea base y varias fases de intervención en muchas ocasiones. Y a veces las llamamos diseños de replicación intrasujeto. Es decir, lo que vamos a hacer es meter una vez la intervención, ver qué efecto provoca, la saco, revierto la intervención, el sujeto debería mostrar un deterioro y después la vuelvo a introducir. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que con adultos o niños verbales eso es muy difícil de hacer. Es decir, yo hago una intervención de ACT, por ejemplo, y cuando ya termina la intervención, lo deseable es que el efecto de la intervención perdure, no que el efecto de la intervención de repente pues ya no exista, ¿no? Eso es problemático. Ahora, cuando yo estoy trabajando con niños y lo que hago es reforzamiento diferencial de una conducta determinada sobre otra, bueno, pues yo puedo quitar la intervención y entonces si ya dejo de reforzar inferencialmente, pues probablemente el sujeto vuelva a línea base, ¿no? Entonces esta es investigación muy típica con niños o que yo podría utilizar, por ejemplo, en FAP, pues reforzando o bloqueando conducta clínicamente relevante tipo 1, reforzando la 2 y pues en unas sesiones donde hago esto, otras sesiones donde no lo hago y ver si hay diferencias o no hay diferencias, ¿no? Eso sí es algo que podría ser factible y de hecho creo recordar que hay algún estudio así, pero si no, pues es poco factible para nuestros casos. Los diseños de reversión pueden ser tremendamente complejos, pero nos vamos a centrar solamente en lo de reversión simple, donde solamente se aplica un tratamiento. Ahí de reversión compleja suelen tener bastantes limitaciones metodológicas y principalmente se puede hacer con casos de niños, donde yo pueda probar el efecto de un tratamiento versus otro. Por ejemplo, hago extinción y en un tratamiento o hago extinción más prevención, más reforzamiento de conductas alternativas, ¿sí? Bueno, podría llegar a hacerlo, pero bueno, eso es muy complejo y quizás no nos aplique mucho. Un diseño típico es el diseño ABA. En este caso tengo una línea base, aplico la intervención, veo cómo el sujeto cambia
Y cuando quito la intervención, ¿qué ocurre? Pues el sujeto paulatinamente vuelve al nivel de línea base. ¿Ok? Es decir, tengo dos evidencias. Una evidencia aquí de que se produjo un cambio, fruto del tratamiento, y una vez que quito el tratamiento, el sujeto vuelve a línea base. Con lo cual, no solamente tengo la capacidad de inferencial del modelo AB, del diseño AB, que es reducida, sino que tengo dos replicaciones, tengo dos efectos. Por lo cual, cuantos más efectos yo pueda tener, más credibilidad tendrá el hecho de que sea la intervención la que ha generado cambios, ¿no? Bueno, en este caso es el formato ABAB, ¿sí? Así tengo un periodo de línea base, introduzco la intervención, el sujeto cambia, vuelvo a quitar la intervención, o sea, quito la intervención, el sujeto vuelve a línea base, con lo cual ya tengo un efecto, un segundo efecto, y ahora vuelvo a introducir la intervención y el sujeto vuelve a mostrar un cambio. ¿Okay? Ya digo, esto es con un solo sujeto, bonito en el sentido de que uno tiene puede tener mucha certeza de que efectivamente la intervención tuvo un efecto, pero ya digo que la gran dificultad es tener intervenciones que se puedan, que sean reversibles, es decir, que yo pueda quitar y que dejen de tener efecto, ¿no? Intervenciones tipo ACT, activación conductual, etcétera, DBT, pues eso no parece que sea real, ¿no? ¿Okay? De tal manera que lo más utilizado en nuestro campo son los diseños de línea base múltiple, como el que vimos de Tuoji. En este caso aplicamos el tratamiento de manera escalonada y lo podemos escalonar a través de los distintos, pensaba que estaba por aquí, vale, lo podemos escalonar, podemos hacer un diseño de línea base múltiple entre conductas, entre sujetos o entre situaciones, ¿vale? Si lo hacemos entre conductas o entre situaciones, probablemente trabajemos con el mismo sujeto, solo que solo que la intervención no la voy a introducir en todos los contextos por igual o para todas las conductas por igual. Y si tenemos un diseño de línea base múltiple entre sujetos, que es claramente es el más frecuente, pues lo que tenemos son distintos participantes con unos criterios de inclusión particulares, muy similares entre ellos habitualmente, o con un problema similar y se interviene de manera escalonada. Es decir, bueno, como vimos antes, la lógica de los diseños de línea base múltiples, sean cuales sean, es que yo mido una línea base particular, ahí introduzco la intervención, pero dejo un periodo con otra línea de base que quedan como control. Es decir, aquí el tratamiento genera cambios, pero aquí en esta conducta o en este participante o en este contexto, pues las cosas siguen igual. Vuelvo a introducir la intervención, tiene un efecto, y aquí pues tengo este periodo de línea base está haciendo de control de este. ¿Ok? De tal manera que, bueno, pues veo que aquí se produjo un cambio, mientras que aquí no lo había, y ahora cuando introduzco la intervención, pues se produce otra vez el cambio. ¿Vale? Bueno, veamos los ejemplos rápidos con... este es un diseño de línea base múltiple entre conductas. Entonces, creo que recordar que era una economía de fichas, con un niño con problemas de desarrollo. Entonces, bueno, pues empezamos a introducir la economía de fichas para que refuerce la interacción social apropiada. Fíjense que aquí antes el niño tenía pues, relativamente frecuencia de respuestas socialmente inapropiadas y cuando introducimos la economía de fichas, pues nada, se quitó el problema. Sin embargo, con la conducta sexual inapropiada, pues no se redujo, porque no estaba siendo no se estaba reforzando una conducta alternativa. Sin embargo, cuando se le pone la economía de fichas a esa conducta, pues de nuevo tiene efecto. Pero, sin embargo, la agresión verbal seguía existiendo. Cuando se le pone la economía de fichas también a la agresión verbal, pues ¿qué ocurre? Pues que la agresión verbal se va al suelo. En este sentido, ¿qué es lo que yo veo? Veo que la economía de fichas es una intervención útil en este sujeto, pero además no solamente es en este sujeto, sino que es en este sujeto en distintas conductas. Así que cuando aplico la economía de fichas a distintas conductas, pues esas conductas mejoran. Este es un ejemplo de línea base múltiple entre participantes. Aquí creo recordar que son unos médicos que se les hace como un programa de entrenamiento para que estén determinados problemas en las mujeres embarazadas.
De tal manera que, bueno, antes de que se haga la intervención, antes de que se haga el programa de entrenamiento, pues está en la línea base, se introduce, cambia. En este sujeto se espera y cuando se introduce parece que hay un aumento. Y en este otro sujeto seguimos esperando una semana más o una visita más y ahora se produce la intervención y vuelve a haber el cambio. ¿Vale? Aquí los participantes son distintos entre ellos. Y este es un ejemplo de diseño de línea base múltiple entre contextos. Es decir, yo aplico la intervención en el contexto del aula y pues tiene efecto. Sin embargo, en la sala de juego sigo igual, pero cuando lo introduzco cambia. Aquí sigo en línea base con el contexto del patio, pero cuando introduzco la intervención, pues también cambia. Es decir, tengo, bueno, dos replicaciones o tres replicaciones del mismo efecto. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y limitaciones de los diseños de línea base múltiple? Principalmente es el tipo de diseño más habitual, como digo, con adultos, en los temas en los que nosotros trabajamos, probablemente es el tipo de diseño, el único tipo de diseño que nos viene bien en muchas ocasiones. Están especialmente indicados cuando la retirada del tratamiento no es factible, ya sea por cuestiones éticas o porque el tratamiento no se puede retirar sin que deje de tener efecto. Y una ventaja que tiene, y es que por eso particularmente cuando yo dirijo tesis de maestría o de doctorado lo utilizamos mucho, es que permite moldear las habilidades clínicas de los terapeutas. Es decir, bueno, pues como vas a empezar interviniendo no a todos los participantes, todos los pacientes al mismo tiempo, sino que los vas a ir viendo de manera escalonada, pues hay veces que nos encontramos, bueno, pues que el clínico, el estudiante, pues todavía no está haciendo bien la intervención. Entonces grabamos, miramos, mira, pues no, mira, esto no tiene el nivel que debía tener, entonces, bueno, este sujeto lo descartamos, porque no la intervención no se está introduciendo de la manera adecuada, y sigamos viendo los siguientes. Entonces, bueno, si yo tenía 6 sujetos, a lo mejor tengo que descartar los 2 primeros, porque la intervención todavía el clínico no la está haciendo bien, pero los 4 últimos sí, porque ya la está haciendo como toca hacerla. Es decir, bueno, puedo ir moldeando las habilidades clínicas de los terapeutas de este modo también, ¿no? Bueno, ya por terminar, el último diseño que podemos ver son los diseños de línea base múltiple de morada. Es decir, hay veces, lo ideal es que que empecemos a medir a todos los participantes o todas las conductas por igual, pero hay veces que son más factibles. Que los participantes, por ejemplo, llegan de manera escalonada al estudio. Entonces, pero puedo empezar a medir en cuanto los sujetos vayan llegando, ¿sí? Imaginaos que tenemos muy pocos sujetos potenciales y que además pues el problema es serio y no puedo esperar a tenerlos todos, porque a lo mejor tardo 2 meses en tener a todos los participantes, sino que bueno, conforme recluto a uno, pues va haciendo línea base. Si recluto a un segundo, 10 después, bueno, pues empieza a hacer línea base también. Que recluto a un tercero una semana después o unos días después, pues empieza también la línea base, ¿vale? Obviamente no tiene el potencial metodológico que tenga los diseños de línea base múltiple completos, pero bueno, eso es lo que podemos hacer en este caso y a veces pues es bueno, es suficiente si la línea de base pues no se ven eh, no se ven con tendencias o con mucha variabilidad, etcétera, ¿no? Bueno, vale, por último, una cosa que podemos hacer eh, que le da más potencia metodológica a nuestro estudio con diseño experimental de caso único es aleatorizar. Igual que hacemos en los diseños de grupo. Lo que pasa es que aquí no vamos a aleatorizar a las personas a las distintas condiciones experimentales. Lo que hacemos es aleatorizar el momento en el que pasamos de línea base a intervención, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo 5 sujetos, por ejemplo, pues puedo aleatorizar, mira, pues este sujeto va a empezar la intervención a la tercera semana, este otro a la cuarta, este otro a la quinta y este otro a la sexta. De tal manera que no sea solamente el sesgo del investigador de decir, bueno, pues que vamos a empezar con este, después vamos a seguir con este, ¿no? Sino que yo puedo aleatorizar el momento y puedo aleatorizar qué personas van en ese momento, etcétera, de tal manera que si yo controlo que la línea base es adecuada para que se pueda dar la inferencia de los resultados, del efecto del tratamiento, bueno, pues eso me está fortaleciendo la validez interna del estudio. Bueno, y les dejo este material, que son los que yo he utilizado fundamentalmente en las clases, con cursos completos
de 4 meses sobre diseño experimental de caso único, con lo cual esto simplemente es un abrebocas, digamos. Bueno, este libro es un libro de 2014, 2015, bueno, que está en español, es relativamente fácil de leer, bastante fácil de entender. Tiene muchos ejemplos, las gráficas que yo le he puesto son gráficas que que están cogidas de este libro. Bueno, está bastante completo. Este otro es un libro clásico de Barlow, que es muy utilizado, quizá está más centrado, los ejemplos vienen más del análisis de conducta aplicado, etcétera. Y este, que es un libro muy bonito, muy fácil de leer también, está en inglés, pero de un señor que falleció hace un par de años o 3 años y bueno, que explica de manera muy clara, pero además pone cosas que en otros libros de diseños de caso único no suelen aparecer. Por ejemplo, la utilización de medidas estandarizadas, poder calcular, te muestra cómo se calculan los cambios clínicamente significativos o el índice de cambio fiable de Jacobson y Truax, etcétera. Y bueno, pues es otro libro que está bastante bien. Bueno, y hasta aquí pues la presentación que yo les tenía. Creo que me demoré como una horita. Entonces, bueno, pues ahora la idea es que me cuenten o me hagan preguntas o me cuenten si ven de utilidad, cómo de útil puede ser, bueno, este tipo de historias. En No principio sé si hay algún... quiero volver a agradecerte por esto que acabas de hacer y por esta experiencia que nos va a ser muy útil a partir de que empecemos a tomar como envión desde el grupo de investigación en ciencia. No sé si alguien quiere preguntar o tiene algo para decir. Ahí está David Marder, mira que justo hoy te había comentado. ¿Dónde está? Ahí. Que te había hablado de... ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene algo para decir? Pueden abrir los micrófonos, pueden participar. Lo que podemos hacer también, si quieren, yo los invito a que si alguien tiene, porque quizás las cámaras nos intimidan un poco, sobre todo cuando tenemos que hablar de presentar un caso único o una idea de investigación, si no tenemos tanta experiencia. Lo que los puedo invitar también es a que me envíen un mensaje o un mail y consulten o presenten cualquier cosa que quieran presentar o que quieran revisar o si necesitan algún tipo de sugerencia. ¿Alguno de ustedes ahora está trabajando en algún tipo de diseño? ¿Puedo hacer una Sí, pregunta? Claro que sí. sí, claro. ¿Qué tal, Francisco? Muy Hola, buena la Maximiliano. presentación, gracias. Te hago una consulta respecto a la situación en la cual se plantea la primera línea base, ¿no? Ok. Ahí lo que vos estás comentando es que, porque no, en un momento nombraste una situación en la cual se le demora al consultante el inicio de tratamiento para poder plantear una línea base. Y en un caso de ejemplo que diste, hay, digamos, lo que vos mostrabas es que si esta línea base se tomaban puntos semanales, tal vez, obviamente, lo adecuado no es demorarlo 10 semanas, pero sí 5 como ejemplo. Entonces ahí te pregunto, digamos, en esas 5 semanas la persona no estaría en tratamiento, en terapia, sino se estarían tomando mediciones. Sí, en principio, claro, ten en cuenta que a veces los ejemplos que yo puedo poner son muy de laboratorio, ¿no? Si no está en la práctica clínica habitual, pues de pronto eso no aplica y se puede hacer de otra manera, ¿no? Pero sí, durante la línea base, si uno está en el ámbito, si está en el ámbito de laboratorio, pues uno puede decir, vale, listo, hemos hecho el primer contacto, hemos hecho el reclutamiento, cumples con los criterios y bueno, pues dentro de un mes te vamos a contactar. Durante estas semanas, pues te vamos a mandar una serie de cuestionarios para que vayas respondiendo. Y eso es muy habitual, que nosotros en muchos estudios lo hemos hecho así, es relativamente cómodo, no nos lleva a muchas personas que están midiendo todos los días o cada X horas. Bueno, y no es un problema acuciante, y como es un problema, y como es un tratamiento que se va a dar de manera gratuita, pues bueno, pues tampoco
Es decir, no hay Claro, mucho problema, ¿no? Si uno va a estar en un contexto de consulta privada, pues obviamente quizá eso no sea conveniente, ¿no? claro, obvio. Eh, ¿Qué es lo que uno puede hacer? Bueno, pues medir, si uno mide de manera semanal, pues medir el primer contacto que haya, casi de que voy a ir a consulta, ok, contesta esto. El primer, y te dan unas, yo qué sé, te dan consulta la semana siguiente. Bueno, pues la primera semana, en primera sesión de evaluación, pues te vuelvo a pasar los cuestionarios que te pasé. Eh, E incluso aunque yo empiece la intervención, solamente hago una sesión de evaluación, pues a la siguiente semana, antes de que empiece la intervención, yo vuelvo a poder Claro, vuelvo a medir y tengo 3 mediciones que representan 2 semanas o 3 semanas. De tal manera que, bueno, si el problema, quiero decir, a veces, si el problema es crónico, o sea, el problema lleva mucho tiempo caminando, cosa que normalmente no dicen los libros, desgraciadamente, pero claro, si yo tengo mediciones durante 2 semanas o 3 semanas y es un problema que lleva estando crónico y estabilizado durante mucho tiempo, pues puedo inferir con cierta confianza que, oye, que esa línea va a ser representativa de lo que ha ocurrido, ¿sí? De lo que viene pasando. Ahora, si es un problema muy reciente, pues entonces eso ya es mucho más complejo, ¿no? Es decir, fíjate que incluso tener 3 puntos no es mejor tener 5, pero bueno, 3 puntos, pues si estoy en el ámbito clínico, lo que uno no debe hacer es que solamente tengo 3 puntos. Bueno, pues 3 puntos son 3 puntos, ¿sí? Y en este caso no es difícil de hacer, es decir, bueno, cuando contactan contigo, cuando lleguen a la evaluación y como la intervención vas a empezar dentro de la semana siguiente, pues vuelves a medir. Que necesitan más sesiones de evaluación o que dices, bueno, pues mira, tampoco pasa nada, yo hago la evaluación, el primer contacto y les dejo 2 semanas hasta la primera sesión para que me respondan, ¿no? Es decir, bueno, esa es una manera relativamente fácil para los clínicos de meter este tipo de diseños. Y el otro punto es, bueno, pues ir a mediciones más frecuentes, ¿sí? Que te garanticen pues tener más datos, ¿no? Pues mediciones que tengo preparado y tengo pues una serie de autorregistros o una serie de cuestionarios chiquitos que podemos contestar todos los días o si nos vamos ya al otro extremo, a las mediciones ecológicas momentáneas, que cada vez están siendo más utilizadas y que básicamente, pues si uno tiene una aplicación para el celular o para el teléfono móvil, pues se la instala y le va sacando preguntas cada X tiempo. No sé si han visto aplicaciones similares, probablemente sí. De tal manera que yo mido a lo largo del día 5 veces, 6 veces, ¿sí? Y en una semana pues tengo una cantidad de datos tremendos. En 2 semanas, antes de que empiece la intervención, tengo un montón de datos, ¿no? Es decir, ya dependiendo de las posibilidades que tengo, obviamente eso es costoso porque necesita uno la infraestructura. Ojalá que en algún momento podamos tener una aplicación, yo no la conozco que haya, pero una aplicación que pueda utilizarse de manera, es decir, los clínicos puedan, prácticamente gratuita o con muy poco costo, la puedan comprar y la puedan dar a sus pacientes y de tal manera que, bueno, hay pacientes que incluso pues, son muy dados a rellenar este tipo de medidas, pueden ser una interfaz que sea bastante atractiva y eso facilita las cosas y podemos ir midiendo, te puede ir generando las gráficas, la propia aplicación, podemos ir viendo qué cambios se producen, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión de mirar el contexto y qué puede funcionar en cada caso. Pero bueno, incluso las medidas semanales, tal y como hemos visto, uno podría llegar a utilizarlas, ¿no? Es decir, es cuestión de sí, que me lleva más tiempo que lo habitual, que tengo que pedirle al paciente que conteste, luego tengo que corregir, etcétera, pero me va dando datos que son importantes y luego además me va dando datos que yo luego incluso puedo tratar de publicar, no sé. Incluso uno no tiene por qué hacer un estudio de golpe, decir, bueno, pues ahora voy a reclutar a 10 personas deprimidas para hacer un estudio. Bueno, personas deprimidas son fáciles de reclutar, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, pues durante este año voy a aplicar la metodología. Cada vez que me viene una persona deprimida, yo voy a medir de esta manera y de esta otra, y no pasa nada si viene un primer mes vienen dos, el segundo mes viene un tercero y otra, sí, es decir, puedo tener un diseño de línea base múltiple de morado o incluso no concurrente. Y es ideal, es mejor tener el diseño de línea base múltiple concurrente, en los que todos los participantes empiezan a medir a la misma vez. Pero hay veces que eso no es factible y lo tienen no concurrente. Cuando estamos trabajando con adultos, el no concurrente no suele ser demasiado problemático. ¿Por qué? Porque
porque, bueno, los efectos de maduración no parece que tengan mucho efecto. Se está trabajando, es más, ¿yo cómo trabajaría? Trabajaría con personas que es que me he deprimido desde hace un mes. No, pues ese tipo de personas no me valen mucho, porque la línea base que yo a tomar no es muy representativa. Pero personas que llevan 6 meses con problemas, que están más o menos estables, que ellos te reportan que sí, que están estables, y que entonces si yo introduzco una línea base, pues la probabilidad de que esa línea base sea representativa de lo que está ocurriendo con el sujeto en los últimos meses, pues es muy alta, ¿sí? Pero incluso eso, ¿no? Que yo digo, deprimidos es muy fácil, pero imagínate, yo qué sé, personas con trastorno por pánico que aparecen menos en la consulta, ¿no? Un trastorno por pánico puro. Bueno, pues yo puedo decir, vale, pues a lo mejor atiendo a 10 en un año. Bueno, pero si mido de la misma manera a los sujetos y lo hago relativamente sistemático, aunque no tenga mediciones diarias, sino que sean semanales, pero, pero puedo terminar teniendo un estudio, siempre y cuando obviamente yo introduzca el mismo tratamiento. ¿Sí? Si introduzco tratamientos Claro. distintos, salvo que yo quiera dividir a unos sujetos a recibir un tratamiento y otros otro, cosa que puedo hacer, sí, también lo podría hacer, ¿no? Pero si tengo el mismo tratamiento, pues con los 10 voy muy bien, o sea, 10 sujetos en diseño experimental de caso único realmente robusto. Es decir, se recomienda mínimo que haya 3 participantes o 3 replicaciones de los efectos, pero si estamos pensando en diseño en línea base múltiple entre participantes, 3 participantes mínimo, 5 sugeridos. Sí, es decir, diseños con 10 sujetos de línea base múltiple, realmente pues un estudio muy potente, digamos, metodológicamente hablando, ¿no? No es, si estuviéramos en un diseño de grupo serían muy pocos sujetos, porque además tendríamos que tener un grupo control, pero en un diseño de este tipo, cada sujeto es su propio control, ¿sí? Entonces, 10 sujetos donde se puedan replicar los efectos realmente es un estudio potente, ¿no? Ok, bueno, de hecho una charla aquí bien larga para que mientras vayan pensando preguntas. Y no Tenemos, sé, Maximiliano, Gracias. no sé si te contesté lo que querías, la Sí, verdad. sí, sí, perfecto, Sí, muchas porque... gracias. Sí, me quedaba la duda respecto a eso, porque ahí hiciste la diferencia entre el laboratorio y la clínica, porque Ajá. 5 semanas en No, clínica, bueno, obviamente es casi imposible. claro. tenemos dos personas más que habían levantado la mano. Majo estaba en primer lugar y después Cristian Leonardo, ¿puede ser? Bueno, sí, muchísimas gracias Francisco y el equipo por el espacio. Y voy a hacer una pregunta, obviamente desde la ignorancia. Yo solamente tengo experiencia aplicando una intervención en grupos. Siempre he utilizado medidas de autoinforme que miden más que nada aspectos cognitivos, algunos síntomas y algunos pueden ser algunas conductas como funcionamiento diario, por ejemplo. ¿Este diseño nos permitiría o nos es más fácil con este diseño hacer evaluaciones funcionales? Es decir, más que la topografía de la conducta, sacando los síntomas o características cognitivas, si esto nos permitiría hacer evaluaciones un poquito más de la función de evitación, por ejemplo, de alguna conducta. Esa es Ok. no sé si... Eh, no, yo creo que, a ver, pues, creo que es una cuestión diferente del tipo de diseño. Es decir, obviamente podemos medir síntomas o podemos medir cuestiones más funcionales, como dices, ya depende de la herramienta que tengamos, ¿no? Es decir, si yo tengo una herramienta para medir, pues, la frecuencia de conducta de evitación experiencial, por ejemplo, pues puedo hacerlo, pero también puedo medir estado de ánimo, ¿sí? Es decir, no o sea, la metodología no te señala que tenga que ser una u otra, ya depende del problema, pues puede ser más relevante hacer una cosa u otra, o medir ambas, ¿no? Una cosa que a veces la gente, yo me encuentro, por ejemplo, en las tesis de maestría, cuando yo llegué a Colombia, una de las cosas graciosas que yo veía, o graciosas, no son graciosas, pero era como la idea de que uno no solamente puede tener una variable dependiente, ¿no? Es como, pero ¿y por qué solamente mides esto? O sea, pues si vas a medir síntomas, pues también puedes medir evitación experiencial. Y además el coste de medir ambas cosas es mínimo, pues ¿por qué no miras más cosas? ¿Sí? A veces nos circunscribimos a que los ejemplos que vemos en los libros te ponen solamente una variable dependiente para que sea más fácil de entender, ¿sí? Pero habitualmente, pues si puedes medir más de una variable dependiente, pues genial, ¿sí? En ese sentido, yo puedo tener una medida de sintomatología, o lo que te decía, de cuestiones cognitivas y una medida mucho más funcional, ¿sí? O
sea, no sería un problema, ¿no? O sea, comento esto también para que lo tengan en cuenta, porque a veces uno llega como sí, ¿cómo se dice? Sí, como al punto ciego este de considerar que solamente puede haber una variable dependiente, ¿no? Como vi el estudio de Tuoji o el estudio este que me enseñaron de ajedrez y solamente había una variable dependiente, pues solamente una, ¿no? Podemos tener varias variables dependientes y además luego poder analizar incluso procesos de cambio, ¿no? Llegado el caso. Gracias. ¿Y cómo sería? Eso lo tendría que hacer el investigador, de analizar la función de cada conducta. Por ejemplo, se le da un registro de ABC el investigador haría el análisis de la función de la conducta del paciente, o bueno, eso sería Bueno, también otro encuentro, pero... no, bueno, a ver, ya te digo que eso es cuestión más de medición más que de diseño. Es decir, si tienes alguna medida funcional o quieres hacerlo como ABC, los tienes entrenados en un registro de este tipo para ver cuántas conductas de evitación emiten, pues eso lo puedes utilizar. Puedes utilizar otras medidas, no sé, una pregunta diaria sobre, ¿sí? O un pequeño cuestionario de 2 o 3 preguntas que te contesten. Nosotros estamos haciendo eso, por ejemplo, en varios estudios de manera diaria, pero contestan, o sea, al final del día contestan nada, un cuestionario de 3 preguntas de evitación experiencial, otro de 3 preguntas de pensamiento negativo repetitivo, otro de síntomas. Bueno, contestan todos los días 10, 12 preguntas, es un poco pesado, y más pesado es para los investigadores que tenemos que estar pendientes de que nos contesten, pero bueno, pero vas teniendo muchos datos, ¿no? Es decir, hay mil maneras de medirlo. Por ejemplo, una cosa interesante sería poder medir qué pasan las sesiones, ¿no? Eso, la gente de FAP lo suele hacer bastante, ¿no? Oye, pues en la sesión yo introduje X metáforas, o en la sesión la, la persona conectó a lo largo del tiempo, ¿no? Puedo medir línea base, las primeras sesiones, antes de introducir la intervención, cuánto hablaba de sus valores y de planes de acciones comprometidas. Bueno, pues tengo una línea base muy, muy pobre, porque el sujeto se dedica a hablar básicamente de sus síntomas, de sus problemas, y conforme vas avanzando en la intervención, y eso se va promoviendo también que la persona planifique acciones comprometidas, etcétera. ¿Sí? Bueno, pues eso lo podría medir. Podría medir también verbalizaciones que tengan que ver con difusión en la propia sesión, ¿sí? Sí, al principio no te vas a encontrar verbalizaciones como poder observar tus pensamientos, sí, como verlos como algo que está ahí, pero que tú puedes elegir hacia dónde diriges tu atención, si a algo valioso o no, ¿sí? Pero pues tener ahí como una norma de registro, digamos, como, mira, estas cosas indicarían, este tipo de verbalizaciones indicarían difusión, esto indicaría fusión, ¿sí? Y bueno, y tener como, si uno lo está haciendo para su práctica clínica, pues uno lo hace, ¿sí? Si lo quiere publicar, incluso pues puede tener 2 observadores externos que tú le des el sistema de codificación, que codifiquen y que vean si a lo largo del tiempo, a lo largo de las sesiones, pues la persona hace cada vez más verbalizaciones defusionadas en lugar de fusionadas, ¿no? Es decir, uno puede introducir ahí 1000 variantes, ¿no? Que se le ocurran, ¿no? Y bueno, y esta es una que a lo mejor no es tan típica, pero es que tiene que ver más con el análisis de procesos, que efectivamente se puede hacer, ¿no? En la medida en que tengamos intervenciones que sean relativamente largas. Nosotros, por ejemplo, no lo hemos hecho porque cuando tienes protocolo de 2 sesiones, pues, ¿qué vamos a hacer? Que si no tenemos ni línea base ni nada, no da tiempo a hacer una intervención tan breve, ¿no? Pero hay veces que, por ejemplo, las intervenciones de FAP que tienen tendencia a hacerse más largas o pueden, bueno, pues yo qué sé, son menos directivas, no están tan protocolizadas. Pues, bueno, uno puede decir, bueno, pues ahora voy a reforzar esto y ahora no voy a estar pendiente de reforzar la conducta clínica relevante tipo 2, ¿sí? Es decir, eso también lo podemos hacer, claramente. Ahí, creo que había una pregunta por ahí, pero mientras preguntan, hay una cosa que es... Ah, Cristian, dale, Cristian. Sí, hola Francisco. Hola, Cristian. Me surge una pregunta con respecto a un tema que en metodología de la investigación como que nos insisten mucho y tiene que ver con el aprendizaje de la prueba por parte de los participantes. Ajá. Cuando Ya. utilizamos un cuestionario o un inventario, ¿cómo podríamos manejar esta parte? De pronto, Mira, si eso... tenemos que aplicarlo muchas veces, ¿cómo manejar este aprendizaje de la prueba? Sí, sí, yo lo comenté antes. De hecho, eso fue una cosa que me sorprendió cuando yo llegué aquí a Colombia.
fue, bueno, que hay veces, a ver, que uno tiene que distinguir los tipos de pruebas. Obviamente una prueba puede verse contaminada por el número de aplicaciones, ¿no? Claro, por ejemplo, yo decía antes, un test de inteligencia, no puede estar aplicando un test de inteligencia cada semana, ¿sí? Porque claro, pues te vas a terminar aprendiendo los ítems y claro, no es el problema de que te sepas los ítems, es que claro, te vas a saber las respuestas. Entonces, pues claro, vas a subir, tu inteligencia va a ir subiendo, pero porque está medida mal, ¿no? Eh, ahora, cuestionarios que tienen más que ver con funcionamiento semanal o habitual, etcétera, no, desde mi punto de vista no es tan problemático. Y de hecho, pues la evidencia no te muestra que sean problemáticos. Es decir, que tú te sepas los ítems del BDI, bueno, pues ya lo has contestado 20 veces, pero bueno, pues tú estás, pero no hay una respuesta que sea la correcta. Entonces, bueno, pues puedes fijarte en el cuestionario y responder. ¿Hay posibilidades de sesgo? Sí, hombre, claro que hay posibilidades de sesgo. Con cualquier tipo de pregunta de autoinforme hay posibilidades de sesgo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de los diseños de caso único? Pues que si hay problemas de sesgo, uno lo puede encontrar en la línea base. Es decir, si el sujeto por responderte un BDI cada vez va a mostrar menos sintomatología, pues si tú tienes 5 mediciones en línea base, pues vas a encontrarte una línea base que va descendiendo. ¿Sí? Ahora, si solamente mides un pre y un post, pues el efecto de tu tratamiento es el efecto del tratamiento más el sesgo ese que decíamos, ¿no? Si yo estoy graficando y estoy midiendo en ocasiones repetidas, pues voy a poder ver el efecto el propio efecto del sesgo de la prueba, ¿sí? En condiciones sin que haya intervención. Entonces, en ese sentido, aunque yo me he encontrado que muchas personas critican el uso de cuestionarios, este tipo de medidas en diseño de caso único, realmente si uno lo piensa es casi que mucho mejor en este caso que en los diseños de grupo. Los diseños de grupo, si hay una contaminación, la contaminación te la llevas. En los diseños de caso único, tú puedes observar si hay una contaminación real o no, ¿sí? Luego hay otra cosa, una cosa es que haya medidas estandarizadas porque muchas veces uno encuentra que la crítica es, utilizan medidas estandarizadas y no se puede hacer por esto y por esto, ¿no? Pero entonces mi idea es autorregistro. Bueno, pues en un autorregistro es peor todavía, porque claro, el autorregistro ni tiene datos psicométricos iniciales y lo aplicas todos los días, con lo cual si hay efecto supuesto, pues también te lo estás llevando, ¿no? Ya digo, desde mi punto de vista la crítica no tiene mucho sentido, porque si tienes una línea base medianamente bien establecida, pues si hay un efecto de responder al autorregistro todos los días, pues eso lo verás en la línea base, ¿sí? A veces lo que yo me he encontrado con los autorregistros es que uno tiene que fabricarlos muy bien porque bueno, hay veces que la intervención te puede cambiar el significado de la pregunta del autorregistro, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pasaba mucho con los estudios iniciales con Rumi y dejamos de utilizar los autorregistros diarios, ¿no? Ya que, bueno, le preguntamos algo así como en qué medida a lo largo del día has estado enredado en tus pensamientos y al principio las personas no discriminaban mucho o tanto el nivel de rumia que tenían y sin embargo la propia intervención te hace consciente de ello. De tal manera que antes contestaba 5, pero antes 5 era, pues era un 5 distinto al 5 de ahora, ¿sí? Porque el 5 de ahora es, haciéndome consciente de la cantidad de tiempo que yo rumio, pues hoy ha sido 5. Pero antes era otro nivel, ¿no? Entonces uno tiene que tener cuidado con las mediciones, ¿no? Porque se pueden dar ese tipo de efectos. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta más o se les ocurre alguna idea para aplicar en sus centros o en sus universidades, en su vida de psicólogos clínicos. Yo, una de las cosas que creo que probablemente ya con OLAS, que va a ser la última capacitación, el último workshop, van a empezar a surgir este tipo de cosas y probablemente volvamos a consultarte, Ok. como para estar seguros que estamos en el camino correcto. No sé si alguien más quiere decir algo más. Te agradecemos todos, entonces nuevamente, súper puntual esa parte también. Vamos a ponerte ahí unas manitos como para aplaudirte virtualmente, que ahora se usa un montón. Y bueno, eso, te agradecemos tu generosidad, Francisco, de verdad.
Ahora yo Bueno, creo que Fran encantado. nos va a contestar más un mail, porque cada vez que viene le pedimos una nueva, un nuevo taller, no nos va a responder más. No, tranquilo. También podés No, ponernos bueno, sí una es un orden de placer estar restricción. con... Ajá. No, no. No, pues nada, es un placer estar con ustedes y compartirles algo y bueno, pues ojalá que sea útil dentro de del poquito tiempo que hemos tenido, pero bueno, pues incentivar la investigación es un valor, digamos, que yo trato de seguir, ¿no? Entonces no es un incordio, más bien es que ustedes me permiten la posibilidad de hacer una acción comprometida, que diríamos, ¿no? Entonces, pues nada, se lo agradezco y nada, ojalá pues haya cada vez más investigación en Latinoamérica, ¿no? Eso ya pues, sería algo fantástico, ¿no? Bueno, en fin, pues nos vemos en otra, ¿no? Porque En otro seguramente, momento. pues, en esta época de pandemia nos vemos más Más seguido que antes, es verdad. que a mis compañeros de trabajo de la universidad. Así que, bueno, pues nada, un placer, insisto. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a todos los que están acá también en este sábado participando, por acompañarnos. Gracias. Nos vemos, Bueno, chicos. Gracias, Fran. chao, gracias, Gaby. Chao. Chao.